Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver el tema de las proporciones. Bien, vamos a dar una pequeña definición de lo que vendría a ser una proporción. Una proporción es la igualdad de dos razones con el mismo valor. A ver, aquí notamos claramente que te están hablando de la igualdad de dos razones con el mismo valor. Pero esta parte de aquí de razones nos hace recordar a lo que habíamos visto el tema pasado, ¿verdad? Que vendría a ser el tema de las razones. Entonces, en el tema de las razones, habíamos visto la clasificación de las razones. Y eso sería simplemente en dos grandes grupos, ¿no? El primer grupo, llamado la razón aritmética, que vendría a ser la comparación de dos cantidades mediante la operación de la sustracción. Y el segundo grupo vendría a ser la razón geométrica, que sería la comparación de dos cantidades mediante la operación de la división. Entonces, por tal motivo es que la proporción se clasifica en dos grandes grupos. El primer grupo vendría a ser la proporción aritmética, que nos dice que es la igualdad de dos razones con el mismo valor. Claramente que vendría a ser con la operación de la sustracción, ¿verdad? Ya que estamos hablando de dos razones, pero esas razones van a ser aritméticas. Listo. Esta a su vez se clasifica en dos partes. La primera como la proporción aritmética discreta. Entonces, ¿cuándo diremos que una proporción aritmética es discreta? Simplemente cuando los términos medios son diferentes. Entonces, voy a establecer lo siguiente. Como los términos medios son diferentes, voy a colocar aquí lo siguiente. A menos el valor de B, y esto debe ser igual a C menos el valor de D. Y listo, nada más. Entonces tenemos cuatro términos, y a estos dos términos que están aquí vendrían a ser los términos medios. Es decir, al segundo y al tercer término se le va a denominar como los términos medios. Listo. ¿Qué más podemos decir de esta igualdad, de estas razones? Simplemente que este último término, representado con la letra D, vendría a ser la llamada cuarta diferencial. A D se le denomina como cuarta diferencial. Listo. Cuarta diferencial. Pero ¿cuarta diferencial de quiénes? De A, B y C. Debe ser en ese orden, de A, B y C. Es decir, de izquierda a derecha. Entonces D vendría a ser el llamado cuarta diferencial. ¿Cuarta diferencial de quiénes? De A, B y C. Listo. De A, B y C. Y listo, nada más. Entonces, notamos esta igualdad, pero aquí tenemos menos D en el lado derecho. Pero ese menos D que está en el lado derecho lo puedo pasar al lado izquierdo, ¿verdad? Como más D. Entonces en el lado izquierdo tendríamos A más D. Y este menos B va a pasar al otro lado y nos quedaría B más C, pero en el lado derecho. Entonces, por tal motivo, voy a decir lo siguiente. Voy a decir que A más D va a ser igual simplemente a B más C. Listo. B más C. En pocas palabras, el A y el D vendrían a ser los términos extremos. B y C vendrían a ser los términos medios. Entonces, en una proporción aritmética discreta, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple lo siguiente, que la suma de términos extremos va a ser igual a la suma de los términos medios. Así de simple. Esto es lo que se cumple en una proporción aritmética discreta. A ver, voy a colocar un pequeño ejemplito acerca de la proporción aritmética discreta. A ver, como los términos son medios, entonces voy a colocar la primera razón. A ver, por ejemplo, el número 20, voy a colocar aquí 20, menos el número 7. Entonces, claramente, 20 menos 7 sería el número 13, ¿verdad? Entonces, 13 sería la razón aritmética para esta primera parte, ¿verdad? Entonces, eso también es el número 13, que vendría a ser la razón aritmética. Lo puedo colocar también como 30 menos el número 17, ¿verdad? Porque aquí notamos que 30 menos 17, eso vendría a ser 13, que justamente sería lo mismo que 20 menos 7.
Entonces aquí nos damos cuenta que los términos medios son diferentes. Entonces, como los términos medios son diferentes, entonces esto sería una proporción aritmética discreta, donde el número 7 vendría a ser el llamado cuarta diferencial de ¿quiénes? De 20, 7 y 30. En ese orden debe ser. Listo. Y claramente también se cumple que la suma de extremos, que sería 20 más 17, que sería 37, vendría a ser igual a la suma de los términos medios, es decir, 30 más 7, que sería 37. Y listo. Ahora vamos a ir a la segunda parte, que vendría a ser el llamado proporción aritmética continua. ¿Cuándo diremos que una proporción aritmética es continua? Simplemente cuando los términos medios son iguales. Es decir, en esta primera parte de la proporción aritmética discreta, los términos medios son diferentes, pero en la proporción aritmética continua, estos dos términos medios son iguales. Listo, entonces voy a establecer lo siguiente, que A menos el valor de B, esto debe ser igual a B menos el valor de C. Y listo, ¿no? Los términos medios son iguales. Entonces, en una proporción aritmética continua, tenemos a estos tres términos, ¿no? A, B y C. Listo. También observamos lo siguiente, que en una proporción aritmética continua, a este último numerito que vendría a estar representado con la letra C, se le va a denominar como la tercera diferencial. A C se le va a denominar como la tercera, pero tercera diferencial. Listo. A este término medio, que en este caso está representado con la letra B, también va a tener un cierto nombre. A B se le va a denominar como media, pero ¿media qué? Media diferencial. Listo. Media diferencial. Listo, entonces C, que vendría a ser el tercer término, vendría a ser la tercera diferencial. Mientras que B, que es el término medio, se le va a denominar como media diferencial. Y listo, nada más. Entonces, aquí, este menos C voy a pasar al otro lado a sumar y este menos B va a pasar al otro lado a sumar. Entonces nos quedaría que B más B es igual a más C. Entonces tendríamos que 2 veces B va a ser igual a más C. Listo. Entonces este 2 va a pasar a dividir y nos quedaría que B es igual a más C y todo eso sobre 2, ¿verdad? Listo. Entonces voy a colocar esta igualdad en esta parte de aquí. Voy a colocar aquí lo siguiente. Entonces tenemos que B va a ser igual a ¿cuánto? B va a ser igual simplemente a más el valor de C y todo eso sobre 2. Listo. Entonces, esto sería igual, o bueno, tendríamos esta igualdad, ¿verdad? Entonces, de esta manera vamos a poder calcular al término medio. Es decir, a la media diferencial. ¿De qué manera puedo calcular la media diferencial? Simplemente como la semisuma de los extremos. Listo. Pero en esta parte yo había colocado que C era la tercera diferencial. Pero debe ser la tercera diferencial, ¿pero de quiénes? C vendría a ser la tercera diferencial de A y B. Listo. Voy a colocar aquí que C vendría a ser la tercera diferencial de A y B. Mientras que B, que vendría a ser el término medio, vendría a ser la media diferencial, pero ¿de quiénes? De A y C. Listo. B vendría a ser la media diferencial de A y C. Y listo, nada más. Listo. Entonces yo les digo lo siguiente. ¿En qué tipo de proporción aritmética aparece la tercera diferencial? Entonces en forma inmediata ustedes van a decir en una proporción aritmética continua. Otra pregunta también puede ser la siguiente. ¿En qué tipo de proporción aritmética aparece la media diferencial? Ustedes van a responder en la proporción aritmética continua. Listo. Entonces, otra pregunta también puede hacer, ¿no? ¿En qué tipo de proporción aritmética
aparece la cuarta diferencial, eso sería en la proporción aritmética discreta, ¿verdad? Porque en ese caso recién aparecería la cuarta diferencial. Listo. Entonces, ojo, cada vez que te hablen la cuarta diferencial, ustedes deben de rápidamente pensar en la proporción aritmética discreta. Mientras que si es que te hablan de la tercera diferencial o la media diferencial, en forma inmediata ustedes van a pensar en la proporción aritmética continua. Listo. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. A ver, yo voy a colocar aquí, por ejemplo, al número 13 menos el número 8. A ver, menos el número 8. Entonces notamos aquí claramente que 13 menos 8 sería el número 5. Pero para que sea una proporción aritmética continua, este siguiente término debe ser igual al número 8, ¿verdad? 8 menos el número 3. Y cumple, ¿no? 13 menos 8 sería 5. 8 menos 3 sería 5. Entonces estaríamos en una proporción aritmética continua. ¿Por qué continua? Porque los términos medios son iguales. Al número 3 se le va a denominar como la tercera diferencial de 13 y 8. Mientras que este término medio vendría a ser la media diferencial de ¿quiénes? De 13 y 3. Y listo, así de simple. También se cumple lo siguiente, ¿no? Se cumple que la media diferencial, que vendría a ser el número 8, va a ser igual a la semisuma de los términos extremos, es decir, 13 más 3 entre 2. Cumple, ¿verdad? 8 sería igual a 13 más 3, que sería 16 entre 2, 8. Y listo, tendríamos la media diferencial. Todo esto sería con respecto a la primera clase de proporción, ¿no? El cual habíamos visto que era la proporción aritmética. Ahora vamos a ver la segunda clasificación, que viene a ser la proporción geométrica. Listo, la proporción geométrica es la igualdad de dos razones con el mismo valor, pero mediante la operación de la división. Claramente la operación de la división, porque estamos hablando de dos razones, pero ¿de qué tipo? Estamos hablando de las razones geométricas, claramente, ¿verdad? Entonces, esta se clasifica también nuevamente en dos partes. La primera parte sería el llamado proporción geométrica discreta. De igual forma, como habíamos visto en la proporción aritmética discreta, los términos medios son diferentes. De igual forma aquí, los términos medios son diferentes, pero esta vez mediante la razón geométrica, ¿verdad? Entonces la razón geométrica vendría a ser de la siguiente forma. A ver, esto sería A, y este A sobre B, y esto debe ser igual a ¿cuánto? Claramente, como los términos medios son diferentes, entonces aquí voy a colocar C, y este C sobre D. Y listo. Tendríamos esto, ¿no? Esta igualdad de dos razones geométricas. A sobre B va a generar una razón geométrica y C sobre D va a generar otra razón geométrica. Pero ambas razones geométricas van a ser iguales. Listo. Entonces, aquí observamos lo siguiente, que a esta última letra, que vendría a ser D, este numerito D se le va a denominar simplemente como la cuarta, pero ¿cuarta qué? Ya no va a ser cuarta diferencial, porque cuarta diferencial vendría a ser en la proporción aritmética discreta. Esta vez D va a ser el llamado cuarta, pero cuarta proporcional. D vendría a ser la cuarta proporcional. Pero cuarta proporcional así a secas, no puede ser así. Debe ser la cuarta proporcional de ¿quiénes? De A, B y C. Cuarta proporcional de A, B y C. Y listo, nada más. Entonces de aquí observamos lo siguiente. Observamos que si es que el B pasa a multiplicar y el D pasa a multiplicar, es decir, la multiplicación en cruz, tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos la multiplicación en aspa, tendríamos que A por D es igual a B por C. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. A multiplicado con D, esto debe ser igual a ¿cuánto? A B multiplicado con C.
Entonces, ¿qué quiere decir esta igualdad? Esta igualdad trata de decir lo siguiente, que la multiplicación de los términos extremos va a ser igual a la multiplicación de los términos medios. B y C vendrían a ser los términos medios y A y D vendrían a ser los términos extremos. Entonces se cumple esta igualdad, ¿no? Multiplicación de términos extremos va a ser igual a la multiplicación de los términos medios. Y simple. De esta forma vamos a poder reconocer cuándo es una proporción geométrica discreta. Listo. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. A ver, por ejemplo, yo le voy a colocar aquí lo siguiente. 18 y este 18 sobre un cierto número. A ver, supongamos sobre el número 3. Sabemos que 18 entre el número 3, eso sería el número 6. Y este número 6, que vendría a ser la razón geométrica, también lo puede expresar como el número 24 sobre el número 4, ¿verdad? Porque 24 entre 4 sería 6, 18 entre 3 sería 6. Entonces, ambas razones geométricas son iguales. En donde este numerito de aquí, el último término, vendría a ser el llamado cuarta proporcional. Pero cuarta proporcional ¿de quién es? De 18, 3 y 24. Los términos medios vendrían a ser 3 y 24, ¿verdad? Listo, así de simple, nada más. Bien, ahora vamos a ver la segunda parte, que eso viene a ser la proporción geométrica continua. ¿Cuándo diremos que una proporción geométrica es continua? Cuando los términos medios son iguales. Es decir, voy a establecer lo siguiente, que A sobre B, esto debe ser igual a ¿cuánto? Esto debe ser igual a B sobre C, ¿verdad? Porque los términos medios deben de ser iguales para que sea una proporción geométrica continua. Listo. Entonces, a este último término, es decir, a la letra C, también va a tener un cierto nombre. A C se le va a llamar como tercera, pero va a ser una tercera proporcional. Proporcional. Entonces a C se le va a denominar como la tercera proporcional. Pero tercera proporcional ¿de quién es, profesor? ¿De quién es? De A y B. Entonces C vendría a ser el llamado tercera proporcional de A y B. Y listo, nada más. ¿Qué más tenemos? También tenemos que el término medio, que en este caso sería B, se le va a denominar como media, pero ¿media qué? Media proporcional. Listo. Media proporcional. P vendría a ser el llamado media proporcional, pero ¿de quiénes? De los demás, ¿no? De A y C. Debe ser en ese orden, de A y C. Y listo, nada más. Entonces, yo les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuándo diremos, o bueno, en qué casos va a aparecer la tercera proporcional? Ustedes van a responder en la proporción geométrica continua. Otra pregunta sería la siguiente. ¿En qué tipo de proporción geométrica aparece la media proporcional? Entonces ustedes en forma inmediata me van a decir en la proporción geométrica continua. Otra pregunta podría ser la siguiente. ¿En qué tipo de proporción geométrica aparece la cuarta proporcional? Ya, eso lo hemos visto en la proporción geométrica discreta. Listo, así de simple. Entonces aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Porque habíamos dicho que la multiplicación en aspa vendrían a ser iguales, ¿no? Es decir, el C pasa a multiplicar y el B pasa a multiplicar. Entonces tendríamos que B por B sería B al cuadrado, sería igual a A por C. Entonces coloco aquí lo siguiente. B al cuadrado sería igual a A por C. B al cuadrado sería A por C. Entonces este B sería igual a la raíz cuadrada de A por C, ¿verdad? Listo. Entonces voy a establecer aquí lo siguiente. Que B va a ser igual a la raíz cuadrada de A por C. Entonces coloco aquí B debe ser igual a ¿cuánto? A la raíz cuadrada de A multiplicado con C. Listo. Así nada más. A la raíz cuadrada de A por C.
¿Y qué quiere decir esto? Que cada vez que te pidan calcular la media proporcional en una progresión geométrica continua, obviamente, simplemente va a ser igual a la raíz cuadrada de la multiplicación de los términos extremos, es decir, de A por C. Y listo. A ver, voy a colocar aquí un pequeño ejemplo de una proporción geométrica continua. Y esa sería la siguiente. A ver, supongamos que tengo aquí, por ejemplo, el número 36. Y este 36 sobre el número 12. Esto va a ser igual. Sabemos que en esta primera razón geométrica, la razón geométrica vendría a ser 36 entre 12, ¿no? Que eso sería el número 3. Entonces aquí también voy a colocar una cierta razón geométrica que va a ser igual al número 3. Pero con la particularidad de que los términos medios sean iguales. Es decir, lo puedo colocar como 12 sobre el número 4, ¿verdad? Listo. Porque 12 entre 4 sería 3, que sería la misma razón geométrica de 36 y 12, ¿verdad? Listo. Entonces este 4, este 4 vendría a ser la tercera proporcional de 36 y 12. Este numerito 12, que vendría a ser que estos dos términos son iguales, estos dos términos medios son iguales, vendría a ser la media proporcional de 36 y 4. Listo. Además, ¿qué se cumple? Además se cumple que la media proporcional se calcula como la raíz cuadrada de los términos extremos, es decir, 36 por 4, ¿no? La raíz cuadrada. Sabemos que 36 por 4 es, ¿cuánto? 144. Y la raíz de 144 sería 12, que justamente coincide con la media proporcional. Listo, así de simple. A ver, ahora vamos a ver una pequeña observación que dice lo siguiente. A ver, dice, cuando en una expresión solo se indica proporción, será cuando en una expresión solo se indica proporción, ¿a qué tipo de proporción nos estaremos refiriendo? ¿A una proporción aritmética o a una proporción geométrica? A ver, yo les hago esa pregunta. Entonces, a partir de ahora, cada vez que en un ejercicio le digan lo siguiente, en una expresión solo se indica la proporción, y esta va a ser simplemente la proporción, pero la proporción geométrica, chicos. Entonces, a partir de ahora, cada vez que les digan una proporción así a secas, entonces ustedes van a asumir que te están hablando de una proporción geométrica. Entonces, será la proporción, pero ¿de qué tipo? De tipo geométrica. Listo, nada más. Proporción geométrica. Entonces, cuando en una expresión solo se indica proporción, esta será la proporción geométrica. Así de simple, chicos. Bien, ahora vamos a ver un último ejemplo para después pasar a los ejercicios de resolviendo en clase. A ver, este ejemplito dice lo siguiente. Sea A la cuarta proporcional de 18, 6 y 24. B es la media proporcional de 16 y 25. Y C es la tercera proporcional de A y B. Te piden hallar A más C. A ver, primero voy a establecer lo siguiente aquí. Voy a colocar una primera partecita que voy a hacer simplemente lo siguiente. Voy a ubicar esta primera parte que te dice que sea A la cuarta proporcional de 18, 6 y 24. Entonces, de esta primera parte voy a poder calcular el valor de A. Listo, nada más. Entonces, yo les había dicho en qué tipo de proporción, en este caso sería la proporción geométrica, ¿verdad? Porque dice la cuarta proporcional. Entonces estaríamos hablando de una proporción geométrica. Entonces, ¿en qué tipo de proporción geométrica aparece la cuarta proporcional? Entonces ustedes en forma inmediata van a decir en la proporción geométrica, ¿de qué tipo? De tipo discreta. Listo.
Entonces, en una proporción geométrica discreta, tenemos lo siguiente, ¿no? Que A es la cuarta proporcional. ¿De quién es? De 18, 6 y 24. Entonces voy a establecer aquí lo siguiente, ¿no? Una pequeña igualdad, ¿verdad? Listo, de dos razones geométricas. En donde esto va a ser una proporción geométrica de tipo discreta. En donde este último término vendría a ser A, ¿no? Porque A vendría a ser la cuarta proporcional. Entonces aquí iría A. Y aquí voy a colocar en este orden que te dice, ¿no? 18, 6 y 24. Coloco aquí entonces 18, 6 y 24. Y listo, nada más. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Y de aquí voy a obtener el valor de A. Pero antes de eso voy a simplificar, ¿verdad? Voy a sacar aquí sexta de 18, eso sería 3. Sexta de 6, 1. Después lo que voy a hacer es, voy a sacarle tercia de 3, 1. Tercia de 24 sería el número 8. Y listo. Y de aquí obtenemos en forma inmediata el valor de A. Entonces el valor de A nos resultó, simplemente el A pasa a multiplicar, sería A por 1, A. A sería igual a 1 por 8, que eso sería el número 8. Y listo, nada más. Entonces en esta primera parte tenemos que el valor de A vale 8. Listo. Ahora vamos a seguir con lo que dice ese ejemplo, ¿no? Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. En esta parte de aquí notamos lo siguiente. Notamos que te dicen que B es la media proporcional de 16 y 25. Entonces nosotros habíamos visto que cada vez que le digan media proporcional, cuando te digan media proporcional, entonces te están diciendo que te están hablando acerca de la proporción geométrica. ¿De qué tipo? De tipo continua, ¿verdad? Listo. B vendría a ser la media proporcional de 16 y 25. Es decir, voy a colocar aquí una pequeña igualdad de dos razones geométricas, ¿verdad? Donde los términos medios van a ser iguales. ¿Por qué van a ser iguales? Porque te están hablando que B es la media proporcional. Y una media proporcional solamente aparece en una proporción geométrica del tipo continuo. Listo. Entonces el término medio va a ser B, ¿verdad? Porque B es la media proporcional. Entonces voy a colocar aquí B y aquí también B. Y en estos dos casilleros, profesor, ya voy a colocar lo que dice aquí, 16 y 25. En ese orden. Voy a colocar aquí 16 y aquí voy a colocar 25. Listo. Entonces de aquí obtenemos lo siguiente. Tenemos que entonces el b pasa a multiplicar y nos quedaría que b al cuadrado sería igual a ¿cuánto? A ver, en forma inmediata yo les había dicho que en una proporción geométrica continua, la media proporcional se calculaba de la siguiente manera. Voy a colocar aquí la media proporcional, que en este caso sería b, se calculaba simplemente como la raíz cuadrada de la multiplicación de los términos extremos. ¿Cuáles son los términos extremos? 16 y 25, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí 16 multiplicado con el número 25. Pero esto va a estar bajo una raíz cuadrada, ¿verdad? Y listo, nada más. Entonces, en este caso voy a colocar aquí lo siguiente. Entonces, el valor de b va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente acá esta parte habíamos visto que tenemos una raíz de un producto, ¿verdad? Esto sería simplemente la raíz cuadrada del primero multiplicado con la raíz cuadrada del segundo. Y listo. Esto lo puedo separar como la raíz cuadrada de 16 multiplicado con la raíz cuadrada del número 25. Y listo. Entonces, en forma inmediata acá tenemos que, entonces, el valor de b sería igual a ¿cuánto? Raíz cuadrada de 16 sería 4. Multiplicado con la raíz cuadrada de 25, que eso sería 5. Entonces, en esta partecita de aquí voy a colocar que el valor de b sería 4 por 5, que eso sería 20. Y listo.
Ya tengo el valor de B, también tengo el valor de A. Ahora vamos a lo que te dicen, ¿no? Dice lo siguiente. Ahora, por último te dice que C es la tercera proporcional de A y B. Listo. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Voy a colocar esa última parte que te dice que C es la tercera proporcional de A y B. Ahora, cuando te mencionan la tercera proporcional, ustedes en forma inmediata me van a decir que estamos hablando de una proporción geométrica del tipo continuo. Listo. Entonces voy a colocar aquí es igualdad, ¿verdad? Voy a colocar la igualdad de esas dos razones geométricas. En donde te dicen que C es la tercera proporcional. Ojo, estamos aquí ante una proporción geométrica continua, en donde la tercera proporcional, que vendría a ser este último término, eso vendría a ser C. Entonces voy a colocar aquí C. ¿Pero de quién es? De A y B. Entonces coloco en ese orden, de A y B. Y listo. Pero como es una proporción geométrica continua, los términos medios son iguales, es decir, esto debe ser obligatoriamente B. Listo, nada más. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Aquí tenemos lo siguiente. Esto va a ser, entonces voy a reemplazar el valor de A y el valor de B porque eso lo tengo. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. El valor de A vale 8, coloco aquí el número 8. Y este 8 sobre cuánto? Sobre B. Pero B ¿cuánto vale? B vale 20. Coloco aquí 20. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual a 20, que es el valor de B, sobre el valor de C. Listo. Nada más. Entonces aquí tenemos lo siguiente, que aquí puedo simplificar. Es decir, voy a colocar aquí lo siguiente. A ver, a este 8 yo le voy a sacar cuarta. Cuarta de 8 sería el número 2. Cuarta de 20, eso sería 5. ¿Qué más? Voy a sacarle la mitad al número 2, que eso sería ¿cuánto? La mitad de 2 sería 1. La mitad de 20 sería el número 10. Y listo. Con lo cual obtenemos lo siguiente, que el valor de C va a ser igual a ¿cuánto? El 5 pasa a multiplicar, sería 5 por 10, sería 50. Entonces C por 1 es igual a C. C es igual a 5 por 10, que sería 50. Y listo, nada más. Con eso he obtenido todo lo necesario para poder calcular lo que te piden. Entonces te piden hallar A más C. Entonces coloco aquí, por lo tanto, como te piden A más el valor de C, esto va a ser igual a ¿cuánto? A vale 8, coloco aquí 8. Más el valor de C, que eso vale 50. Y listo. ¿Y esto sería cuánto? 58. Y esto sería la respuesta para este ejemplito, ¿no? Y listo. Entonces con esta parte ya terminaríamos todo lo que vendría a ser la parte de la teoría de proporciones. Ahora vamos a pasar a la parte de su libro donde dice resolviendo en clase. Bien chicos, ahora vamos a ver la parte de su libro donde dice resolviendo en clase y vamos a desarrollar por esta sesión solamente los 4 primeros ejercicios. Bien, entonces ejercicio número 1 dice lo siguiente. M es la cuarta proporcional de 24, 6 y 20. N es la media proporcional de 32 y 2. Y P es la tercera proporcional de 48 y 12. Con toda esta información te pide calcular M más N y más P. Listo. Entonces lo primero que voy a realizar aquí es lo siguiente. Sabemos que en esta primera parte te dice que M es la cuarta proporcional de 24, 6 y 20. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Voy a colocar esta primera partecita, ¿no? Que M es la cuarta proporcional de 24, 6 y 20. Entonces, ¿en qué tipo de proporción geométrica aparece la cuarta proporcional? Entonces, en forma inmediata ustedes me deben de responder que en la proporción geométrica discreta. Listo. Entonces voy a establecer una igualdad de dos razones geométricas que van a ser iguales. Listo.
Esto va a ser igual a esta otra razón. Listo. Entonces tenemos la igualdad de dos razones geométricas, ¿verdad? En donde m, que vendría a ser el último término, eso es la cuarta proporcional, ¿verdad? Pero acá te dicen que la cuarta proporcional es m. ¿Pero de quiénes? De 24, 6 y 20. En ese orden, chicos, ojo, de 24, 6 y 20. Entonces voy a colocar aquí de 24, de 6 y del número 20. Y listo, nada más. Entonces aquí recién vamos a pasar a simplificar. Listo, voy a sacarle aquí sexta de 24, eso sería el número 4. Sexta del número 6 sería 1. ¿Qué más? Voy a sacarle aquí cuarta de 4 sería 1. Cuarta de 20 sería el número 5. Entonces obtenemos el valor de b, ¿verdad? El valor de m, ¿verdad? M sería igual a ¿cuánto? Simplemente m por 1 sería m. Y 1 por 5 sería 5. Entonces el valor de m nos resultó el número 5. Y listo. Ya tengo el valor de m, que vale 5. Bien. ¿Qué más? Ahora sí podemos continuar con lo que sigue, ¿no? Entonces lo que sigue dice lo siguiente. N es la media proporcional de 32 y el número 2. Entonces en esta segunda parte voy a ubicar esa parte de ahí que dice, ¿no? N es la media proporcional de 32 y 2. Entonces yo les hago la siguiente pregunta. ¿En qué tipo de proporción geométrica aparece la media proporcional? Entonces ustedes en forma inmediata me van a responder que aparece la media proporcional en la proporción geométrica continua. Listo. Entonces voy a establecer lo siguiente. Voy a establecer la igualdad de estas dos razones geométricas. Entonces estaríamos en una proporción geométrica continua. Es decir, los términos medios son iguales. Pero aquí te dice que n es la media proporcional. ¿Qué significa que n sea la media proporcional? Que n vendría a ser el término medio, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí n como término medio. Listo. ¿Qué más? ¿Pero de quiénes? Esto sería de 32 y 2. En ese orden, de 32 y del número 2. Y listo. Entonces también habíamos visto que en una proporción geométrica continua, la media proporcional se calculaba ¿de qué manera? De la siguiente manera, ¿no? Como la raíz cuadrada de la multiplicación de los términos extremos. Entonces vamos a utilizar eso. Entonces, n, que vendría a ser la media proporcional, esto va a ser igual a simplemente la raíz cuadrada de los términos extremos, que sería 32 multiplicado con el número 2. Y listo. Esto sería bajo una raíz cuadrada, ¿verdad? Y listo, chicos. Bien. Entonces, en forma inmediata, sabemos que el valor de n va a ser igual a ¿cuánto? Acá tenemos que n va a ser igual a la raíz cuadrada de 32 por 2, que sería el número 64. Y listo. Entonces, n sería la raíz de 64 y sabemos que la raíz de 64, eso sería ¿cuánto? El número 8, ¿verdad? Entonces, n va a ser igual a ¿cuánto? Al número 8. Y listo, ya tengo el valor de n. Ahora sí, recién puedo continuar con el ejercicio. Bien, ¿qué más dice? Por último, te dice lo siguiente. Te dice que IP es ¿quién? P es la tercera proporcional de 48 y 12. ¿Qué quiere decir eso? Que en qué tipo de proporción geométrica aparece la tercera proporcional. Eso sería la proporción geométrica continua, chicos. Eso deben de recordar. En una proporción geométrica continua aparecerá la tercera proporcional, ¿no? Que básicamente sería el último término. Entonces voy a establecer aquí lo siguiente. Voy a colocar aquí, voy a establecer la igualdad de dos razones geométricas. Listo. Entonces estaríamos
frente a una proporción geométrica continua, como les había dicho, ¿verdad? Entonces yo les había dicho que el último término vendría a ser la tercera proporcional, que por dato P es la tercera proporcional. Entonces aquí como último término va a ir la letra P. ¿Pero de quién es? De 48 y 12. Entonces coloco aquí de 48 y 12. Pero como les había dicho, estamos frente a una proporción geométrica continua, es decir, los términos medios son iguales. Entonces aquí debe ir el número 12 obligatoriamente. Y ya está, nada más. Entonces voy a simplificar aquí. Voy a sacar doceava de 48, 4. Doceava de 12, 1. ¿Qué más? Cuarta de 4, 1. Cuarta de 12, 3. Entonces en forma inmediata voy a obtener el valor de P, ¿verdad? Listo. Entonces, el valor de P va a ser igual a ¿cuánto? P por 1 sería P. P sería igual a 3 por 1, que sería el número 3. Y listo. Ahora sí ya tengo el valor de P. Entonces, con todo eso recién puedo ir a lo que te piden. ¿Qué es lo que te piden? Te piden calcular M más N y más P. Y todo eso lo tengo, ¿verdad? Listo. Entonces coloco aquí, por lo tanto, la suma entre M más N más P, eso sería igual a ¿cuánto? M vale 5, coloco aquí el número 5. ¿Más cuánto? Más N, pero N vale 8, coloco aquí 8. Más cuánto, más P, que vale 3, y sabemos que esta suma es igual a ¿cuánto? 5 más 8, 13 más 3, 16, y listo. Esto sería 16. Entonces 16 sería la respuesta para el ejercicio número 1. Bien chicos, ahora ejercicio número 2 dice lo siguiente. Las edades de dos personas son entre sí como 4 es a 7. Si dentro de 5 años sumarán 65, calcula la mayor edad. Listo. Entonces, en este ejercicio no vamos a utilizar lo que vendría a ser este tema, sino vamos a utilizar lo que vendría a ser el tema pasado, que vendría a ser el tema de las razones, ¿verdad? Entonces te indica aquí lo siguiente, las edades de dos personas. Entonces supongamos que sea la persona 1 y la persona 2. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. En esta parte voy a colocar la persona número 1, como P sub 1 y la persona número 2. Listo. Ya está. ¿Qué información te dan de estas dos personas? A ver, te dicen que las edades de estas dos personas son entre sí como 4 es a 7. Es decir, la persona 1 va a ser como 4 y la persona 2 va a ser como 7. Pero te dice que son entre sí. Es decir, ¿de qué tiempo te están hablando? Del tiempo presente. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Te están hablando del tiempo presente. Listo. Te están hablando del tiempo presente. Y listo. Ahora, ¿qué te dicen? Si dentro de 5 años sumarán 65. Entonces voy a analizar otro caso, ¿no? Es decir, otro tiempo. Como te dicen que dentro de 5 años estaríamos hablando de un tiempo futuro. Entonces voy a colocar aquí el tiempo futuro. En el futuro, ¿qué es lo que te indica? En el futuro te indica que van a transcurrir del presente al futuro, ¿cuántos años? 5 años. Del presente al futuro van a pasar 5 años. 5 años. Y listo, nada más. 5 años. Entonces, como van a transcurrir 5 años y en el presente sus edades son entre sí como 4 es a 7, entonces en forma inmediata voy a colocar aquí la constante K. Listo, la constante K y la constante K. Entonces, si en el presente la persona 1 tiene 4K años, entonces dentro de 5 años, ¿cuánto va a tener? Yo le voy a colocar un siguiente ejemplo. A ver, si ustedes, su compañero Jaimito en el presente, es decir, en el día de hoy, tiene 14 años.
dentro de 6 años, ¿cuántos años va a tener? 20, ¿verdad? ¿Y cómo han hallado ese 20? Como la suma entre su edad actual más los años que han transcurrido, ¿verdad? Como en el año actual tiene 14 y han transcurrido 6 años, es decir, 14 más 6 sería 20. Entonces, esa misma lógica voy a utilizar aquí. Si en el presente la persona 1 tiene 4K años, entonces dentro de 5 años va a tener 4K más 5 años. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. En el futuro va a tener 4K más 5. De igual forma para la persona 2. Si en el presente la persona 2 tiene 7K años, entonces dentro de 5 años va a tener 7K más 5. Listo. Aquí voy a tener 7K más 5. La persona 2. Pero ¿qué te hablan de este tiempo? Es decir, dentro de 5 años estaríamos en el futuro, ¿verdad? Dice, si dentro de 5 años sumarán 65. Entonces te indican aquí lo siguiente, que la suma de estas dos personas dentro de 5 años va a ser ¿cuánto? 65. Y listo, nada más. Coloco 4K más 5 más 7K más 5, eso es igual a 65. Y con eso hallaría el valor de K para después calcular lo que te pide. Bien, entonces voy a sumar, ¿no? 4K más 5, coloco aquí. 4K más 5 más ¿cuánto? Más 7K más 5. 7K más el número 5. Y eso debe ser igual al número 65. Listo. Voy a sumar las que tienen K. Tengo aquí que 4K más 7K, eso sería 11 veces K. 5 más 5 sería 10. Acá tendríamos más 10. Y eso sería igual a 65. Colocamos aquí este 11K, o bueno, bajaríamos ese 11K y nos quedaría que 11K sería igual a 65 menos 10, que sería el número 55. Y listo. Con lo cual obtenemos que el valor de K va a ser igual a ¿cuánto? A 55 entre 11, que sería el número 5. Y listo. Ya he obtenido lo más importante para este ejercicio, que es calcular esta constante K. Ahora sí, recién puedo ir a lo que te piden. Calcula la mayor edad. La persona 1 tiene 4K años en el presente y la persona 2 en el presente tiene 7K años. Es claro que la persona 2 es la persona mayor, ¿verdad? Entonces lo que te están pidiendo es calcular la edad de la segunda persona. Entonces coloco aquí lo siguiente. En esta partecita de aquí voy a colocar, por lo tanto, te están pidiendo la edad de la persona 2. Es decir, de P sub 2. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 7K, ¿no? Porque obviamente te están hablando del presente. Listo. Coloco aquí 7K. Y esto sería igual a ¿cuánto? A 7 multiplicado por el valor de K, que el valor de K vale 5, entonces coloco aquí el número 5. Entonces esto sería igual a ¿cuánto? Esto sería igual a 7 por 5, que sería 35. ¿Pero 35 qué? 35 años. Y listo. Esto sería la respuesta para el ejercicio número 2, chicos. Bien chicos, ahora ejercicio número 3 dice lo siguiente. Si los antecedentes de una proporción geométrica continua son 18 y 12, te piden hallar la tercera proporcional. Bien, chicos, entonces en este ejercicio básicamente te están hablando de una proporción geométrica continua, que yo lo voy a subrayar para que nos haga recordar lo que vendría a ser una proporción geométrica continua. Bien, este ejercicio es bien sencillo y a la vez bien corto. Sale en 2 pasos nada más. A ver, como te están hablando de una proporción geométrica continua, entonces sabemos que en toda proporción geométrica continua se establece una igualdad de 2 razones geométricas. Aquí está la primera y aquí estaría la segunda, ¿verdad? En donde los términos medios, llamado media proporcional, vendrían a ser iguales. Al último término se le va a denominar como la tercera proporcional, que eso es justamente lo que te piden calcular, ¿verdad? Ahora bien, te dicen si los antecedentes.
sabemos que los antecedentes vendrían a ser los numeradores. Listo. Entonces, en pocas palabras están diciendo que los numeradores son 18 y 12. Entonces sabemos que este primer numerador vendría a ser el número 18. Y este numerador vendría a ser el número 12. Y listo. Pero como estamos en una proporción geométrica continua, los términos medios son iguales. Entonces, como este término medio es 12, obligatoriamente aquí debe ser el número 12. ¿Qué más? Entonces, esta parte de aquí vendría a ser la tercera proporcional. Pero como eso es lo que te piden calcular, entonces voy a colocarle X. Y listo, nada más. Entonces voy a comenzar a simplificar y voy a calcular en forma inmediata el valor de X, que vendría a ser la tercera proporcional. Listo. Entonces a este 18 yo le voy a sacar sexta. Sexta de 18 sería el número 3. Sexta del número 12 sería 2. ¿Qué más? Tercia del número 3, 1. Tercia del número 12, 4. Y listo, como les había dicho, ¿no? Esto sale en forma inmediata. Voy a colocar entonces lo siguiente. Por lo tanto, el valor de X va a ser igual a ¿cuánto? X por 1, X. X sería igual a 4 por 2, que eso sería el número 8. Listo. 8 sería la respuesta para el ejercicio número 3. Bien, chicos, ahora vamos a ir al último ejercicio para esta sesión. Ya, chicos, que sería el ejercicio número 4. En una proporción geométrica continua, la suma de los extremos es 34 y su diferencia es 16. Halla la media proporcional. A ver, aquí te están indicando lo siguiente. Te están hablando de una proporción geométrica continua, que yo lo voy a enmarcar. Lo voy a enmarcar para que nos haga recordar de qué tipo de proporción geométrica nos están hablando. Como dice una proporción geométrica continua, voy a colocar aquí lo siguiente. Esto se establece mediante una igualdad de dos razones. ¿De qué tipo? De tipo geométrica, ¿verdad? Listo. Entonces, como te hablan de una proporción geométrica continua, te dicen que la suma de los extremos es 34. Como no conozco los extremos, esos extremos yo le voy a llamar como simplemente como A y C. Coloco aquí entonces A y C. Y al término medio le voy a colocar como B. Y listo. B y B. ¿Qué más tenemos? Y entonces en una proporción geométrica continua se cumple siempre que la media proporcional va a ser igual a la raíz cuadrada de la multiplicación de los términos extremos. Listo. Así de simple. Pero voy a colocar aquí en esta parte ese segundo dato. Ese segundo dato dice lo siguiente, que la suma de los extremos es 34. Pero, ¿quiénes son los extremos? Los extremos vendrían a ser A y C. Entonces, la suma vendría a ser 34. Entonces, coloco aquí lo siguiente. A más C. Esto debe ser igual a ¿cuánto? Al número 34. Y listo. Nada más. Entonces, tenemos lo siguiente. Esto sería el segundo dato, ¿verdad? Y el tercer dato sería lo siguiente. A ver, hemos utilizado este segundo dato, ¿verdad? Y ahora para este tercer dato te dicen que y su diferencia es 16. Pero la diferencia entre quiénes? Ah, te están hablando de los términos extremos, es decir, entre A y C. Entonces A menos C, esto debe ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto? A 16. Y listo, esto sería 16. ¿Qué más? Entonces, estas dos ecuaciones lo que voy a hacer es simplemente sumar de arriba hacia abajo. Yo sumo A más A, eso sería 2 veces A. Y esto sería más C menos C, se cancelaría, ¿verdad? Entonces, esto sería igual a ¿cuánto? A 34 más 16, que esto sería 50. Con lo cual, tenemos en forma inmediata el valor de A. A sería igual a 50 entre 2, que sería el número 25. Y listo, ya tengo el valor de A, que en este caso nos sale 25. Listo.
Entonces, si es que yo tengo el valor de A en forma inmediata, puedo calcular el valor de C. ¿Cómo así, profesor? Lo único que voy a hacer es reemplazar en cualquiera de estas dos ecuaciones. Si es que A vale 25, a ver, en la primera ecuación sería 25 más cuánto nos da 34, eso sería el número 9. Entonces obligatoriamente C debe ser el número 9. Y listo, ya he obtenido en forma inmediata el valor de C. Ahora sí, recién lo que les había dicho para esta primera parte, que en esta proporción geométrica continua siempre se cumple que la media proporcional, en este caso la media proporcional sería B, ¿verdad? Tenemos aquí lo siguiente. Tenemos que la media proporcional se calculaba como la raíz cuadrada de la multiplicación de los términos extremos, es decir, la raíz cuadrada de A por C. La raíz cuadrada de A multiplicado con C. Y listo, nada más. Entonces tenemos lo siguiente, ¿verdad? Entonces voy a reemplazar porque ya tengo A y tengo B. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Entonces el valor de B va a ser igual a ¿cuánto? ¿A cuánto vale? A vale 25, coloco aquí 25. Multiplicado ¿con quién? Con el valor de C. Pero C ¿cuánto vale? 9. Y listo, nada más. Esto está en una raíz cuadrada. Listo. Esto sería raíz de un producto. Esto sería B igual a la raíz cuadrada del primero, que sería raíz cuadrada de 25, multiplicado por la raíz cuadrada del segundo, que sería 9. Listo. Ojo, esto es en una raíz cuadrada, como les había dicho. Y listo, nada más. Entonces el valor de B debe ser obligatoriamente ¿cuánto? La raíz cuadrada de 25, que eso es 5. Multiplicado con la raíz cuadrada de 9, que eso sería el número 3. Entonces, en forma inmediata, sabemos que el valor de B sería igual a ¿cuánto? A 15, ¿verdad? Y eso es justamente lo que te piden. Entonces, como esa parte es lo que te piden, dice A y a la media proporcional. Es decir, te están pidiendo que calcules B. Entonces voy a colocar aquí, por lo tanto, el valor de B es igual a ¿cuánto? A 5 por 3, que sería el número 15. Y esto sería la respuesta para este último ejercicio que hemos planteado para esta sesión, chicos. Gracias.